Bienvenidos a Resonantes en Canal 13. Para nosotros es una maravilla acompañarlos una noche más a través de las pantallas de nuestro canal para una conversación muy importante para nuestro país que vamos a tener el día de hoy. No sin antes, esto no puede pasar, o sea, no hay media posibilidad de que no salude a María Camila Rivas como con la alegría respectiva. Muy bien. María Camila Rivas, ¿cómo le va? Queridísimo Cristian Camilo, qué alegría saludarlos a ustedes. Como ven, estamos muy bien acompañados en este programa, pero ya vamos a entrar en materia porque antes debemos hablar de la Bruja de Texcoco, esta artista trans que estuvo pisando la ciudad de Bogotá hace unos días, el fin de semana pasado, a propósito de Colombia al Parque, y que era con lo que abríamos este programa. Además estuvo tremendo. Yo no pude ir a Colombia al Parque, pero me dijeron que estuvo... Eso le iba a preguntar. No, usted no, ni idea. No pude ir, pero en el Parque de los Novios sé que más de uno la pasó muy bien con el regreso de los festivales, cosa que nos causa bastante alegría. Pero para eso existimos nosotros. Sí, señor. O sea, porque seguramente distintas personas en las regiones del país que tienen acceso a nuestro canal, pues ni idea, no sabían de qué se trataba, no saben cuál es el proyecto musical de la Bruja de Texcoco. Pues ahí tuvimos esta nota y seguro toda la información, canal13.com.co a la fija. Pues bueno, la semana pasada sucedió algo histórico, no solo para las mujeres, sino para los derechos humanos, y es que luego de aplazarse múltiples veces y de años y años de trabajo por parte de diferentes organizaciones que buscaban despenalizar el aborto, que hasta el momento estaba despenalizado en ciertas causales y en cierto tipo de semanas, pues los magistrados, quienes estábamos siguiendo como la transmisión, pues nos encontramos con que los magistrados de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, pues empezaron a dar su intención de voto, que eso es muy raro porque en realidad no tienen que hacerlo, no están en su obligación, y de hecho casi siempre quienes van a votar negativo, van a decir que no, pues se abstienen y simplemente esperan a la votación. Pero pues pensábamos en ese entonces que eso era lo que iba a suceder y que bueno, al menos la cosa iba bien para la despenalización del aborto en Colombia, hasta que de repente empezó la votación y como que nadie podía creerlo, y efectivamente sucedió un hecho histórico. Cami, de eso es lo que vamos a hablar, porque si bien ocurrió la semana pasada, pues algo que va a ser definitivo para todas las mujeres y niñas en todo el territorio nacional, en especial vamos a hablar de la relevancia que tiene este fallo en particular con las mujeres en territorios apartados o con menos posibilidades que quienes además a veces con cierta irresponsabilidad, debo decir, salen a comentar el tema. Listo, lo vamos a entender, lo vamos a hablar. Obviamente esto es un tema que para las mujeres es completamente importante, pero no lo podemos apartar de las masculinidades, además. No se puede apartar. Esto es una común unión para algo que se estaba buscando desde hace mucho tiempo y que de hecho siento que demoró mucho. Así es que uno ve como en otros, por ejemplo, países del mundo, en especial latinoamericanos, pues todavía hay muchas mujeres que van a la cárcel por tomar una decisión acerca de su cuerpo, y pues para Colombia es un logro que esto haya sucedido, independiente de que usted esté de acuerdo o no, pues todas las mujeres tenemos derecho y no puede ser un privilegio decidir. Por eso, Cami, presentemos a nuestras invitadas, que son las expertas que llevan trabajando en este tema desde varias aristas, organizaciones que tienen todo que ver con este tema, porque además se han enfrentado a los retos que ha implicado lograr este hecho histórico, este fallo. Así es, Cami, y yo creo que es pertinente hacerlo en modo izada de bandera. Sí, señor. Porque es que son mujeres que han estado trabajando por este tema desde distintos ángulos, desde distintas aristas, como lo dice usted, y vale la pena que la gente sepa desde dónde lo han hecho y desde dónde están trabajando la vuelta. Así que esta noche recibimos, toca como colegio izada de bandera, lista, vamos a llamar Laura Castro, que es coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Aura Carolina Coazaput, que es la asesora de incidencia política y jurídica de Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, y Diana Carolina Moreno, directora de incidencia en Profamilia. Bienvenidas a Resonantes de Canal 13, una conversación que deberíamos haber tenido hace mucho tiempo. Y no solo para nosotros, los que tenemos acceso a la televisión y a estos temas como más fácil, sino a todos los que a través de las pantallas también esperan estas conversaciones. Sí, Cavi, porque nos ven desde muchas regiones, así que si usted nos ve desde algún departamento, municipio de la región 13, pues esté atento, porque a veces uno está expuesto a demasiada información, y qué bueno pues prestar la televisión pública para aclarar algunas cosas y para que todos tengamos el panorama pues en la misma página, creo yo. Cami, yo creo que usted tiene que arrancar con esto. Bueno, yo creo que empecemos por Laura.
es importantísimo entender qué dice el fallo, porque pues obviamente hay como unas aristas bien particulares de las que vamos a profundizar más adelante, pero en primera instancia hablemos literalmente qué es lo que sucedió hace una semana y qué implica a grandes rasgos para las mujeres niñas en Colombia. Bueno, primero que todo, muchas gracias a esta su casa, la invitación, digamos, a nosotras, a Resonantes, traer estos temas a todas las personas que nos están viendo es muy, muy importante, como tú decías, Camila, porque lo que hoy vamos a hablar hoy posiblemente va a salvar la vida de niñas, de mujeres que nos están escuchando. El fallo que conocimos por parte de la Corte Constitucional el lunes es importante y trascendental para la vida de las mujeres y las niñas. Es un avance en el reconocimiento de nuestra autonomía y nuestros derechos, y en particular este fallo lo que hace es despenalizar el aborto o eliminar el delito de aborto hasta la semana 24 de gestación, y luego de esta semana mantiene vigente el modelo de causales, de circunstancias, digamos, despenalizadas que ya conocíamos en el 2006, que son cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, cuando hay una malformación fetal incompatible con la vida o cuando el embarazo es producto de una violación o un incesto. Además, este fallo o esta decisión por parte de la Corte Constitucional hace un llamado al Congreso o al Gobierno a que genere una política pública integral en materia de salud sexual y reproductiva. Ok. Eso es tal cual lo que sucedió el 21 de febrero del 2022. Ya. Bueno, desde ya también abrir la conversación a través de @canal13co, a través de nuestra página de internet, los comentarios de Facebook son importantes. Todo lo que puedan decirnos va a ser importante y seguramente lo vamos a hacer llegar a Laura, Aura y Diana. Bueno, voy con Aura. Yo quiero saber por qué algo que es como tan particular, como la religión puso tantas trabas al concepto legal como tal. O sea, algo que es completamente percepción personal pone trabas a un concepto legal. ¿Por qué sucedía esto? ¿Qué tiene que ver toda la religión, tal vez una iglesia en particular o un dogma en particular, con una decisión legal de nuestro país? Bueno, Camilo, antes que nada, igual como Laura, muchísimas gracias por invitarnos. Creo que esta conversación es súper pertinente en este momento. Y este tema que tú pones es también muy relevante porque justamente la Corte Constitucional para la despenalización, ahorita en la sentencia C055, habla de este tema y es acerca de la libertad de conciencia. Y ese fue uno de los argumentos que nosotras como demandantes, como causa justa, le presentamos a la Corte en septiembre del 2020, porque reconocemos que en Colombia, y la misma Corte ya lo había reconocido en su jurisprudencia, que las mujeres para poder acceder a la prestación de los servicios se encontraban con muchas barreras de acceso que no solamente eran de índole estructural, institucional, sino sociocultural. Y las mujeres se enfrentan y se enfrentaban a estas barreras que están basadas en las creencias, en los pensamientos religiosos, en la moralidad, que culpabilizan a las mujeres a la hora de tomar decisiones, y esto ha llevado a que se convierta en una barrera para que ellas ni siquiera accedan a la prestación de servicios en el sector salud y mucho menos para que tomen una decisión. Entonces, esto tiene varias aristas. Nosotras reconocemos pues, e identificamos que en su momento, incluso el mismo Código Penal actual, la Ley 599 del 2000, que es el Código Penal, y el artículo que tipifica el delito de aborto, estaba construido sobre la base de argumentos religiosos para que exista el delito. En el anterior Código Penal, el delito de aborto también fue estudiado por la Corte Constitucional en su momento, y algo muy curioso es que cuando la Corte antaño revisó este artículo para saber si lo eliminaba, si lo dejaba o qué pasaba con él, utilizó argumentos del Vaticano para decir que tenía que seguir existiendo como un delito, y utilizó 2 encíclicas papales para decir que el artículo que hablaba del aborto como delito tenía que seguir existiendo en el Código Penal. Y así tal cual se transcribió ese artículo en el nuevo Código Penal, que es el que nos rige en este momento. Y entonces, digamos, desconocer que la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, no ha tenido una relevancia, pues es irreal. O sea, aquí la Iglesia ha tenido la discusión
desde lo jurídico, pero esto también se pasó a la parte sociocultural. Entonces, es indudable ver cómo muchas veces la conferencia episcopal, la Iglesia Católica, los sacerdotes toman partido en la conversación, y hace poco, el anterior año, el mismo Papa Francisco habló del aborto como homicidio. Y esto, si bien no toda la gente se identifica con la religión católica, sí pone la conversación desde este punto de vista. Y empieza también a generar un mensaje de confusión en la sociedad, de temor en las mujeres, de estigma, que se va de lo social a, digamos, muchas veces los prestadores de servicios de salud, que incluso basándose en sus creencias personales, basándose en su religión, no dejan que las mujeres aborten o accedan a una interrupción voluntaria del embarazo de manera libre. Entonces, esto tiene todo que ver. Católicas por el Derecho a Decidir es una organización que forma parte de las organizaciones demandantes de causa justa, y nosotras venimos trabajando ya hace más de 20 años en Colombia diciéndole a las mujeres que tener creencias religiosas, tener una adhesión a una u otra religión no es incompatible con la toma de decisiones. Las mujeres podemos tomar decisiones en libertad y a la vez también creer en esta superioridad cristiana, moral, que nos puede regir como mujeres. Precisamente antes de llegar a Diana, que precisamente desde Profamilia pues es donde suceden muchos de estos casos, o llegan las mujeres a acudir acerca de esta educación sexual y reproductiva tan dictada por la Iglesia. Vuelvo a ti, Aura, antes de llegar a Diana, y es precisamente como una mujer que puede representar, o para muchos en un estado que de laico poco tiene, como el nuestro, pues que compartimos como sociedad un sistema de valores y creencias dictados casi para la mayoría por el cristianismo o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Qué podrías decir como mujer, más allá de como una persona que ha acompañado este proceso y que hace parte de una organización? ¿Qué podrías decirle a todas las mujeres, hombres, niños, niñas que están viendo el programa y que dicen, oiga, yo soy católico o cristiano, comparto este sistema de valores, y es que mi iglesia, que casi todas están dominadas por hombres que en lo absoluto tienen dimensión de lo que implica tomar una decisión sobre el cuerpo, no sé qué hacer, no sé desde qué lugar pararme, porque precisamente llevo toda la vida escuchando que el aborto es homicidio, es acabar con una vida inocente, es básicamente un pecado casi capital. ¿Qué podrías decir desde esa humanidad y desde entender lo que muchas mujeres que probablemente no sean religiosas no entiendan? Yo creo que lo más básico y lo más importante es que nosotras las mujeres, y en general las personas, pero en este caso las mujeres, somos sujetos morales de derechos. Es decir, nosotras, nadie más que nosotras sabemos qué es lo que nos conviene para nuestra vida. Nadie más que nosotras, bajo nuestra conciencia, sabemos qué es lo que queremos, qué es lo bueno, qué es lo malo para nosotras. Y esto parte del reconocimiento, porque también a nosotras siempre nos han juzgado, nos han tildado, nos han dicho qué hacer y qué no, y muchas veces se pierde como esa conciencia propia de saber qué decisión tomamos sobre nuestra propia vida, pero lo más importante es saber que nosotras tenemos la capacidad de tomar decisiones, y que también en esa capacidad de tomar decisiones tenemos la capacidad de creer en algo que rija nuestras vidas, que muchas veces es la religión, que muchas veces está cerca a este ideario de Dios, pero que esto no impide que nosotras, en el amor propio que tenemos por nosotras mismas, podamos ser sujetas morales de decisiones y de derechos. Y esto mismo lo reconoce la Corte, porque además es muy chévere. La Corte, en este fallo de la sentencia del 21 de febrero, reconoce que las mujeres tenemos capacidad de tomar decisiones bajo nuestra libertad de conciencia, y no puede existir legislación o mandato regido por lo penal que nos limite en la toma de decisiones con nuestra libertad de conciencia. Entonces, creo que lo más valioso que tenemos las personas, y las mujeres en este caso, es escuchar la voz de nuestra conciencia, escucharnos a nosotras mismas. Nadie más que nosotras sabemos lo que queremos y lo que necesitamos. Y es que en un país con tantas complejidades sociopolíticas, económicas como Colombia, pues las maternidades deberían y deben ser deseadas, porque pues vemos un sistema de bienestar familiar con muchísimos problemas, socialmente un montón de
de inquietudes acerca de la maternidad, y ahí es donde llegamos a ti, Diana, porque Profamilia ha sido una organización clave para recibir a miles de mujeres desde todas las latitudes del país, con muchas realidades, las mujeres que están en el campo completamente casi alejadas del sistema de salud y demás. ¿Cómo ha sido para Profamilia acompañar este proceso y sobre todo de cara a las personas que nos ven? ¿Cuál es esa realidad que a veces las personas que vivimos en la ciudad y muchas personas a las que seguimos en redes sociales desconocen completamente, porque vivimos en un privilegio distinto al de mujeres y niñas en otros lugares? Camila, muchas gracias por invitar a Profamilia Resonante. Yo creo que es muy importante que todas las personas que nos escuchan y que nos ven puedan reconocer como esa realidad que viven las niñas, las mujeres, las personas trans y no binarias que pueden quedar en embarazo, de la situación que tenemos en el país. En Colombia tenemos un alto déficit de educación integral para la sexualidad. Muchas de las personas no solo no saben cómo funcionan los anticonceptivos, sino más allá del tema de la anticoncepción, entender cómo vivir nuestra sexualidad de una manera que es sana, responsable, placentera, poder comprender la manera y la libertad que tenemos de tomar decisiones de quién y cómo, con quién y cómo nos relacionamos, y con quién y cómo decidimos tener hijos y cuándo tenerlos. Y eso hace que muchas mujeres jóvenes, en especial esas que están en los lugares más lejanos, están en mayores situaciones de vulnerabilidad como la pobreza, como bajo acceso a la educación, tengan más dificultades para comprender cómo prevenir un embarazo, tengan la probabilidad de poder ser más víctimas de distintas formas de violencia y de alguna manera u otra tengan que enfrentar el embarazo no deseado. Y desde allí tengan que preguntarse, desde ese fuero que nos hablaba Aura, desde esa visión, desde esa conciencia propia de cómo ven el mundo, si desean o no continuar con un embarazo. Profamilia es una organización que está comprometida con los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en Colombia, y nuestra labor es precisamente apoyar eso, que la decisión es de las mujeres, de las personas que son trans y no binarias, que pueden quedar en embarazo, y en lo que sigue nosotros les acompañamos. Ok, que es algo que conocemos y reconocemos de Profamilia como institución desde hace varios años. Pero acompañado del fallo de la Corte Constitucional también hay una invitación al Congreso y al gobierno de implementar obviamente un sistema alrededor de todo este fallo que esté en pro de políticas y de campañas como lo ha hecho Profamilia durante tanto tiempo, pero de verdad hacerlo fuera de una institución en particular y llevarlo a todo el país. ¿En qué consiste esa invitación? ¿Qué es lo que debe hacer ahora el Congreso? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno nacional en torno al fallo de la Corte? Bueno, como decía anteriormente, el llamado de la Corte Constitucional al Congreso y al gobierno es a implementar y desarrollar una política pública integral, y cuando decimos integral implica que abarque aspectos como la educación sexual integral, el acceso a métodos oportunos, a métodos anticonceptivos de manera oportuna y eficiente, y también que incluya servicios de abortos integrales, es decir, que tengan una atención psicosocial, pero también, digamos, posteriormente tengan una atención y un acceso a métodos anticonceptivos. No obstante, cabe mencionar también que el Congreso de la República ha mantenido un silencio y una negligencia en materia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Entre el año 2006 y el año 2020, y estas, digamos, son cifras producto del lobby y la incidencia que hacemos desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hemos identificado que ha habido al menos 56 proyectos de ley sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No obstante, la mayoría de estos proyectos, y hablo casi del 90%, lo que han hecho es buscar una regresión en los derechos de las mujeres, mientras que muy pocos, quizás unos 9 o unos 8, han buscado avanzar en la implementación del derecho a la IVE. De esta forma también es un llamado a que el Congreso se tome en serio la discusión sobre la vida y la salud de las mujeres, se tome en serio el lugar que tienen
los derechos humanos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y reproductivos. La Corte Constitucional llama al Congreso a que haga esta política pública en el menor tiempo que sea posible, y esto de ninguna manera es un impedimento para que las niñas y las mujeres se acerquen a pedir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo desde el día martes, porque el fallo por parte de la Corte Constitucional tiene efectos inmediatos. Muy bien. Hay otro tema que ha sido fundamental y sobre todo bastante polémico, y es el tema de las 24 semanas, que para muchas personas, pues por supuesto, si hacen cuentas, en realidad es un embarazo en un estado avanzado de hasta 6 meses, digamos. Sin embargo, en ningún momento el fallo dice que las personas tienen que esperar este tiempo. De hecho, hay datos que comprueban que el 94% de las interrupciones voluntarias del embarazo suceden en las primeras 15 semanas, que es el primer trimestre. Sin embargo, estas 24 semanas representan una ventana que ha sido muy mal interpretada o leída con un filtro, pues bastante viciado, digamos, por la opinión pública. Explicamos muy bien en qué consiste, digamos que recurro a ti, Diana, porque desde Profamilia es donde seguramente se encuentran más casos o realidades o historias de cómo estas 24 semanas representan en realidad es una ventana para las mujeres más vulnerables y sobre todo que se la pasan rebotando de centros de salud en donde no las atienden y pasa el tiempo o la ventana que había y terminan siendo culpabilizadas pues por tomar una decisión sobre su cuerpo. Claro que sí, Camila. Y lo primero que quiero decir antes de hablar en específico sobre las semanas es que yo creo que se pierde el foco sobre lo que es realmente importante en la decisión de la Corte, y es que las mujeres ahora no van a tener que ir a la cárcel por el hecho de abortar. Y yo creo que ese es, digamos, el paso más importante de lo que genera esa sentencia. Porque la Corte termina hablando de 24 semanas, en otros países se ha hablado de 12, 16 semanas o incluso la despenalización total, que era lo que las compañeras del movimiento Causa Justa estaban solicitando y con toda la razón. Bueno, esto tiene que ver precisamente con el tiempo que pueden tomar las mujeres y las barreras que han vivido en Colombia para poder acceder al aborto. Como tú ya lo mencionabas, la mayoría de las mujeres van a acceder tan pronto como se enteran que tienen un embarazo no deseado. Y la gran mayoría de veces, eso va a ser antes de en las primeras etapas del embarazo, antes de la semana 15. ¿Qué sucede? Hay mujeres que, por ejemplo, están en ciclos de violencia. Hay niñas y mujeres muy jóvenes que tardan un tiempo en siquiera entender que están embarazadas, porque ese es su nivel de falta de conocimiento sobre el cuerpo. Hay mujeres que de pronto solo saben que existe una malformación o que existen motivos que han cambiado en su vida hasta muy adelante en el embarazo, cuando la ciencia se los permite conocer o cuando suceden eventos en su vida que no se habían prevenido de ninguna manera. Lo cierto es que en Colombia son en especial esas mujeres que tienen las mayores dificultades de las que hablábamos, esas que están en los lugares más remotos, que son más jóvenes, que están en mayor situación de pobreza, quienes más tiempo demoran en lograr siquiera acceder a los servicios. Hay que decirlo lastimosamente, muchas instituciones también dentro del sector salud impiden que estas mujeres puedan acceder de una manera temprana. Entonces, cuando la Corte analizó lo intensas que eran estas formas en las que la amenaza de la cárcel afectaba a las mujeres en su libertad, en sus derechos reproductivos, en su salud, dijo, lo más razonable es que yo pueda establecer siquiera ese plazo, el de 24 semanas en Colombia. Eso efectivamente, nuevamente, no quiere decir que las mujeres estén obligadas a esperar las 24 semanas, solo es una ventana, Cami, que les da la posibilidad a miles de mujeres y niñas que, como lo acaba de decir Diana, pues no tienen la información, el conocimiento o el acceso a los sistemas de salud y a los procesos para tomar una decisión tan relevante, determinante e ineludible como la maternidad. Ahí es cuando a mí se me llena el corazón de emoción de hacer parte de un programa como Resonantes. Esta conversación la teníamos que tener a través de la televisión pública. Ya seguimos hablando en nuestro canal 13. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos
estamos de regreso en Resonantes en este programa hablando acerca de la interrupción voluntaria del embarazo, que es este logro, este fallo histórico de la Corte Constitucional que le ha permitido y le ha dado libertad a las mujeres y niñas en todos los contextos de interrumpir voluntariamente su embarazo en las primeras 24 semanas, lo cual nuevamente no quiere decir que nadie quiera esperar voluntariamente a que pasen 24 semanas, sino que solo representa una ventana. Y ahorita estábamos hablando junto a Aura y Diana de lo polémica que ha sido esta decisión de las 24 semanas, sobre todo por las lecturas que se le han dado, independiente, porque ya explicábamos cómo representa una ventana y cómo se le dificulta sobre todo a las mujeres en contextos de violencias y sobre todo que están alejadas de los sistemas de salud, este proceso, sobre todo las mujeres más vulnerables económicamente, socialmente, pero eso no ha impedido que muchas personas de distintas índoles y en distintos contextos hayan opinado sobre el tema, en muchos casos llenos de desinformación, porque si bien las personas están en todo su derecho de tener una opinión sobre el tema, de estar a favor o en contra de, eso no permite o no debería dar la posibilidad de desinformar, sobre todo personas que tienen o generan eco en millones de colombianos y colombianas. Eso me hace que me surja una pregunta: ¿cómo recomendar o a quién recomendar o qué canales de comunicación e información darle a las personas que, por ejemplo, a esta hora están viendo Resonantes y que de corazón necesitan informarse, pues que a veces ciertamente no sabemos a dónde acudir, entonces terminamos llenos de información no verificada o falsa y que eso solo al final genera más ruido? Bueno, yo creo, lo primero es mencionar aquí que la desinformación y las noticias falsas después del fallo han sido impresionantes. O sea, nos hemos enfrentado a un montón de mitos que se reforzaron con el fallo de la Corte. Digamos algunos, puedes mencionarlos para como por ejemplo que las mujeres vamos a salir corriendo después del fallo, todas felices a abortar a la semana 24, cosa que tú lo decías, la Corte garantiza el derecho, abre una ventana, pero por supuesto ninguna mujer va a querer esperar tanto tiempo para abortar o para interrumpir voluntariamente un embarazo. Diana lo decía ahora, cuando una mujer sabe que se enfrenta a un embarazo no deseado, la opción que tiene es interrumpirlo, y lo hace desde el mismo momento en que sabe que no lo desea, y esto es normalmente, generalmente en las primeras semanas, en un proceso muy temprano de gestación. Entonces es un mito, es una mentira que las mujeres queramos abortar en la semana 24 o que esto va a hacer que los abortos incrementen en esta edad gestacional tan avanzada. Ahora, han habido y han surgido muchas cosas y muchas historias alrededor de esto, y creo que tú decías, hay que recurrir a información real. Primero, creo que el llamado y el punto de partida es que esta información y esta educación integral debería estar garantizada por el Estado. Debería ser una política que el mismo Estado debe reconocer, garantizar y darle a las personas jóvenes, a las personas adultas, a las mujeres y personas que estén en capacidad de gestar, pero no lo ha hecho. En este país es muy difícil que las mujeres, las niñas, los adolescentes, los jóvenes tengan un acceso real a educación integral para la sexualidad, aun cuando desde el sector educativo se contempla esta obligación, pero no se garantiza. Por otro lado, el sistema de salud no garantiza acceso real a métodos anticonceptivos o a salud sexual y reproductiva. Y esto conlleva pues a que estas barreras, primero de acceso a información, sean múltiples desde el principio, y que muchas personas, mujeres y personas con capacidad de gestar, se enfrenten a situaciones de embarazos no deseados. Ya que esta información no se garantiza por las vías institucionales como debería ser, pues creo que aquí sí vale la pena hacer un reconocimiento a las instituciones, organizaciones y movimientos que están no solo en Bogotá, sino en todo el país. Y digamos, instituciones privadas como Por Familia, como Oriéntame, se han puesto la camiseta para garantizar salud sexual y reproductiva, para garantizar acceso a información. Y muchas organizaciones, por ejemplo, la Mesa por la Vida, el Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir, digamos, muchas organizaciones desde el nivel central, por decirlo,
garantizamos información y acceso a información desde redes sociales, desde las campañas que hacemos, pero sin duda alguna, y creo que este sí es un punto fundamental, es que muchas organizaciones están trabajando en las regiones. O sea, el acceso a información que han hecho las mujeres, los grupos feministas en los territorios ha sido invaluable porque esto ha permitido que las niñas y las mujeres en otras ciudades accedan a algo, a una información que no la tenían antes. Y las redes sociales han sido un aliado muy importante en esta labor, y creo que aquí sí vale la pena resaltar mucho qué pasó con Causa Justa después de presentada la demanda. O sea, en Causa Justa presentamos una demanda en el 2020, pero la demanda y Causa Justa no sería Causa Justa si no hubiera sido por todo el movimiento de mujeres alrededor del país. Y ellas son quienes han permitido llegarle con información a otras mujeres en otros territorios de diversas formas, redes sociales, medios audiovisuales, volanteo, trabajo en las universidades, el voz a voz, y las mujeres se han puesto como con todo el compromiso a poder llegar con información a las otras mujeres, que sin duda esto no estaría pasando de no ser por ellas. Bueno, me parece fabuloso como eso que han venido haciendo desde Causa Justa y todos los movimientos y demás, pero es un trabajo que no va a parar. Es un trabajo que no se puede detener, y es un trabajo que de hecho desde el 21 de febrero puso otros retos, puso nuevas metas, puso nuevas aventuras, puso nuevas cosas que hagan parte de esa causa justa. ¿Cuáles son? ¿Cómo podríamos resumir eso que se viene, que ya se ha venido también formando desde la semana pasada con se logró algo, pero el camino sigue? ¿Qué hace parte de ese camino que sigue? Sí, esa pregunta que haces es muy importante porque el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, lleva décadas pidiendo, exigiendo, marchando, apostando al reconocimiento pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos como parte fundamental de nuestro reconocimiento como ciudadanas plenas, y esto se asocia, digamos, a un derecho a la justicia, un derecho a la igualdad, un derecho a la libertad, entre otras. Y la apuesta no se acaba acá, o sea, no se acaba con el fallo que conocimos el lunes de la semana pasada. Este es una apuesta que va a continuar, que tiene bastantes retos. Uno de estos retos es garantizar la implementación de la sentencia que conocimos por parte de la Corte el lunes, y esa implementación vincula diferentes instituciones del Estado, pero también vincula diferentes actores de la sociedad civil. Por un lado, implica derribar todas las barreras de acceso a la información y también todos los mitos, prejuicios, estigmas que hay no solo sobre el aborto, sino también sobre el derecho a decidir de las mujeres, de forma que el movimiento Causa Justa seguirá contribuyendo a generar información segura, veraz y oportuna sobre el derecho al aborto en el país, y también, digamos, esperamos seguir creciendo como movimiento. Hoy el movimiento agrupa más de 111 organizaciones que tienen presencia en al menos 15 departamentos del país, y a mí me encantaría también, como decía Aura, hacer un reconocimiento extenso a quienes permitieron este avance de los derechos de las mujeres, del derecho al aborto, porque cada una de ellas puso un grano de arena y seguirá, digamos, aportando a que más mujeres puedan ejercer su derecho a decidir, su derecho al aborto seguro, legal y oportuno. El próximo 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, una celebración de este fallo, digamos como un día que llegará, si bien con muchos retos todavía para las mujeres, no solo en el país, sino en el planeta Tierra, llegarán a Colombia con este fallo aborto. Sin embargo, eso, digamos, como ya un poco cerrando, me hace pensar de cara a la reflexión de lo que sienten los demás en el país, y es, sin duda alguna, un hecho como este se siente acompañado desde la lucha feminista, desde una narrativa de la que muchos colombianos y colombianas en general en el mundo se sienten súper distantes. Hay gente que no la entiende, no la comprende, se siente alejado por múltiples razones. ¿Cómo o cuál es ese mensaje, Diana, que quisiéramos dejar casi ya al cierre de este bloque, en donde quisiéramos extender este mensaje a hacer sentir a todos los colombianos y a las colombianas y colombianes como parte de este logro y de este hecho, que no solo es un logro para las mujeres feministas o para las personas que tengan un pensamiento más liberal, más progresista, sino que en términos reales aporta a los derechos humanos? Totalmente. El derecho al aborto lo que permite es también hablar de una democracia que reconoce a las mujeres como
como ciudadanas y a esas personas que tienen la capacidad de gestar. Un Estado que reconoce las libertades de las personas por las que debería estar trabajando es uno que es mejor y más respetuoso de los derechos humanos de todas. Y yo quisiera decir que estamos en un momento que es muy interesante porque es un momento en el que no solo las organizaciones sociales que han hecho un extraordinario trabajo van a estar ahí para las niñas, para las jóvenes, para esos jóvenes que nos están viendo en este momento desde las distintas partes del país, sino que también nosotros como Profamilia tenemos una doble intención en poder dar un cumplimiento inmediato a esta sentencia. Por una parte, un compromiso profundo institucional que tenemos, pero también, y quisiera que los jóvenes en Colombia no olviden eso, una obligación como prestadores de salud, una obligación que no tiene solo Profamilia, que es una entidad privada, sino es una que tienen todos los prestadores e instituciones del sistema de salud en Colombia. Por último, me gustaría decir, de pronto reflexionando sobre lo que mencionaba ahora el tema de la información, quisiera invitar a nuestra audiencia a llamar a nuestra línea o a consultar nuestra página www.mia.com.co, a través de la cual nosotros estamos brindando asesoría gratuita a todas las personas en el país que tengan dudas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y que, por ejemplo, requieran estos servicios y necesiten saber qué hacer. Bueno, ahí está la información para todas las personas que requieran, que quieran conocer un poco más y sobre todo informarse, porque por supuesto la interrupción voluntaria del embarazo es un proceso emocional, físico, bastante comprometedor para el cuerpo y la mente de una mujer, que jamás va a suceder como deporte, como lo llaman algunos, o como método anticonceptivo, porque la verdad es que compromete bastante muchas cosas dentro de las personas que deciden tomar esta decisión. Así que esperamos que este programa les haya resultado bastante informativo, Cami, porque creo que se hace necesaria esta conversación, no solo en este contexto en donde acabamos de recibir este fallo por parte de la Corte, pero una conversación que se extienda a todas las latitudes de la tierra. Cami, y obviamente para despedir y agradecer a Laura, Aura y Diana, voy a decir lo que siempre trato de decir cuando tenemos esta clase de temas en Resonantes. En algún momento de la historia ni siquiera vamos a tener que conversar acerca de esto. Que llegue, ojalá pronto. Simplemente va a ser nuestra vida y nuestra forma de existencia. Muchas gracias por la conversación y por haberse pasado por aquí. Tienen puerta abierta en Resonantes cuando necesiten. Gracias a ustedes. Sí, gracias por la Y invitación. ustedes quédense con nosotros porque tenemos todavía mucha más música. No se despeguen de la programación de Canal 13 y quédense con Resonantes.